esto de POC, si quieren. Cuéntenme qué leyeron, qué entendieron, después de leer un poco del libro, cómo empezaron a interpretar el caso. Los escucho. Subo el volumen así, porque no se escucha. Ya estoy buscando el caso. Bien. Bueno, bien. Contanos a ver qué entendiste de lo de la difusión. ¿Por qué se va a afectar la difusión? Ujú. Bien, entonces explica mucho el atrapamiento aéreo que se genera por el EPOC. Cuando ustedes eso lo intentan relacionar con lo que ven, van a ver cómo se ve un pulmón enfisемatoso. Al quedar ese atrapamiento aéreo, van a ver que los pacientes tienen los pulmones ensanchados, mucho más grandes, el diafragma recto, porque tiene más aire residual, entonces necesita entrar mayor cantidad de aire. Bien, eso que vos estás explicando ahí se termina manifestando de esa manera. ¿Lo entienden? Eso explica un poco el atrapamiento. ¿Y por qué disminuye la difusión? Vos, mía o cualquiera, ¿eh? ¿Por qué puede disminuir la difusión en el EPOC? Puede ser por aumento del espesor de la membrana, A que ver, me gusta. interfiere de alguna manera en el intercambio capilar. Tengo entendido que, bueno, me quedó un poco también dando vuelta eso de las proteasas, antiproteasas, porque no llegué bien a la causa en sí al principio, pero tenía entendido que con el predominio de las antiproteasas se produce la destrucción de la pared, se lleva a mecanismos como de para poder recomponer toda la matriz extracelular y demás, y se va empezando a engrosar como la pared alveolo capilar, y de esa manera aumenta el diámetro o la longitud en realidad para la difusión de gases, y de esa manera disminuye mucho la perfusión. Bien. ¿Por qué disminuye la difusión si aumenta el espesor? Porque a mayor espesor de la membrana, mayor longitud que tiene que hacer, disminuye, digamos, el gradiente entre las presiones al aumentar la longitud, y por ende disminuye también la la difusión, y de esa manera repercute en la ventilación. Bien. ¿Se acuerdan qué es la ley de Fick? Se les voy a preguntar en el parcial, les aviso. Así que lean qué es la ley de Fick. Sí, relaciona, bueno, precisamente el espesor de la membrana, ¿cómo es? El gradiente de difusión a su vez, y los coeficientes propios de cada uno de los gases, y es lo que de alguna manera, o sea, biofísicamente es lo que influye en decir, bueno, si el oxígeno ingresa al capilar, alveolar, el dióxido de carbono sale, dependiendo de presiones,
pero en un estado normal lo que nunca varía de esa ecuación vendría a ser la longitud del espesor mismo, porque siempre es constante. En cambio, en estos estados patológicos, como los enfisemas, con estos intentos de poder restaurar la MEC debido al daño que hacen las proteasas y demás, el espesor aumenta y eso de alguna manera afecta a la difusión de gas. Exactamente, ¿lo entendieron? Sí, sí, sí. Sí, con lo de las leyes Fick me quedó más claro todavía. Bien, bien, bien. ¿Qué más leyeron? ¿Qué más entendieron? Hola, ¿qué tal? Hola, Yo acabo de entrar, ¿están hablando del caso anterior? estamos hablando del caso anterior, porque la verdad que quedó medio escueto la otra clase, que faltaba lectura, o sea, me doy cuenta que leyeron bastante, pero bueno, ahora vamos a cerrar esos conceptos, que queden bien cerrados y que quede el tema entendido y cerrado para todos, ¿sí? Ah, ok. La idea es que todos lo entiendan, y si hay alguna duda lo seguimos hablando, no hay ningún problema. Profe, Sí, yo tenía una duda porque vos la clase pasada habías dicho algo así como que las toxinas del humo producían una metaplasia de las células. Eso, digamos, es un proceso que empieza a suceder, digamos, cuando la persona empieza a fumar o cuando está expuesta después de muchos años y ahí las células empiezan a cambiar. a ver, ¿qué opinan los demás? ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo puede suceder una metaplasia? Creo que por ahí es algo más crónico, más que agudo, porque en realidad sería los intentos del epitelio respiratorio por consolidar, o sea, por cambiar su estructura a fin de hacer un poco más resistente a todas las toxinas del humo, entonces creo que podría ser algo más crónico que agudo. Claro, se genera con el tiempo en O sea, realidad. Ante tan tal seguida la cual, exposición, se va generando una metaplasia con el tiempo. la pérdida de los cilios, Además, por si ahí el fuera, cambio a uno más escamoso, no tan ciliado, sobreciliado. La metaplasia no me parecía que había leído que se generaba hasta en fumadores jóvenes, o sea, en fumadores que no tienen muchos años. Les hago una pregunta. ¿Por qué se forma un tejido metaplásico? ¿Por qué piensan ustedes que se forma? Para que sea más difícil a las toxinas entrar, porque si no Claro, solamente habría un epitelio. porque el Como cuerpo una, es homeostático. El cuerpo es homeostático, entiende que lo están atacando y tiene que generar una barrera de alguna forma. Entonces como una cambia su resistencia. conformación celular. Claro, sí, como una resistencia, o utilicen la palabra que quieran, pero utiliza cambios para prevenir esas lesiones. Bien, que después esos cambios que se generan puedan generar otro tipo de células es otra cosa. Pero ese cambio de células que se utiliza es para prevenir las lesiones que se están generando. Bien, el cuerpo siempre es homeostático, siempre tiende a protegerse. Entonces son cambios que, si bien un compañero ahí dijo que se puede dar en pacientes jóvenes, no cambia eso, pero sea con el correr del tiempo, sea con lesiones crónicas. Bien, no es por una lesión aguda que se puede terminar generar un cambio conformacional en una célula que ocurre con el tiempo. Piensen que la metaplasia depende de un cambio genético de la célula. Y ese cambio genético, hasta que se va formando, lleva tiempo. ¿Bien? sí, ¿Qué bien. más? ¿Qué más entendieron? ¿Qué más quedó del caso de EPOC? Había quedado lo de cómo a partir del ventrículo derecho que se veía afectado por una, no me sale, como que se agranda el Y, músculo, una y hipertrofia, cómo se veía afectado el ventrículo izquierdo. Pero nada, no yo les pregunté encontré. si se veía o si no se veía. Eso depende de ustedes. Ah, Igual, lo importante de ese tema, que lo vamos a tocar último antes de pasar al otro tema, porque el próximo caso es de TEP, vamos a ver qué pasa cuando el cambio es agudo y cuando no es crónico. Que el concepto termina siendo el mismo que el anterior. Vieron que recién dijimos que la metaplasia es un proceso que se genera para la homeostasis del cuerpo. La hipertrofia es lo mismo. Al fin y al cabo es lo mismo. El cuerpo termina hipertrofiando ese músculo para poder adaptarse a los cambios que se vienen generando. ¿Sí? Bien. Hablemos un poquito
terminemos de cerrar un poco el tema de EPOC en general. ¿Qué entendieron de la fisiopatología del EPOC? Como bien dijo su compañero, igual todo eso está bien, pero si quieren aportar algo más, preguntarse algo más, si alguien quiere explicarlo de la forma que lo entendió. Básicamente lo que entendí de esta enfermedad obstructiva es que es una mezcla de dos enfermedades, puede ser, de lo que es la El enfisema bronquitis. pulmonar y la bronquitis crónica. Eso es lo que entendí, porque me había costado entender eso en el material que habían subido. Decir, bueno, cómo termina apareciendo la bronquitis. Después, en otro material, pude entender de que las dos enfermedades forman a lo que es la EPOC. O sea, terminé cerrando básicamente en eso, que la verdad que me costó entenderlo. Las dos se solapan, eso es cierto. Las dos se solapan, pero siempre una predomina sobre el otro. Ajá, sí. Bien. Porque Y cuando bueno, uno... ¿Qué es la bronquitis crónica? ¿Cómo se define? una inflamación, es una inflamación del tejido bronquial, una inflamación con secreción o sea, la inflamación en sí es una respuesta del sistema inmune y bueno, produce destrucción de todo lo que es el tejido del alveolo y bueno, y también se producen otras manifestaciones como son la hipersecreción del moco, y ese moco genera tapones y bueno, eso en realidad es lo que es la obstrucción, lo que genera la Claro, obstrucción a la expiración. claro, viste que la bronquitis crónica se define como un cuadro producido dentro de 2 años de evolución, de tos crónica de mayor a 3 meses de evolución. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esa es la Sí, sí. definición clásica de bronquitis crónica. Y va a predominar en un paciente que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica un cuadro o el otro, según si tiene más signos de bronquitis crónica, como la tos persistente, o si tiene más signos de enfisema pulmonar, como atrapamiento aéreo, aumento de las secreciones, etc. ¿Sí? Ah, No, ok, no ok. quiere decir que haya uno u otro, pero sí que va a predominar uno u otro según el tipo de destrucción que vaya teniendo. Ok, Y perfecto. una cosa ustedes que nombraron en un momento era el sistema proteasas-antiproteasas. Es una hipótesis, no es que es algo que está totalmente definido. No sé cómo lo habrán leído ustedes, pero creo que no es una Claro, definición exacta, sino que es una hipótesis que se ha generado sobre la fisiopatología per se de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y es lo que actualmente se estila y se dice, pero no es algo tan conciso. con Es lo que respecto se a piensa. eso, a lo de las antiproteasas que están faltando ahí, yo tenía una duda, una consulta. Esas antiproteasas, ¿las tomaba como una falta por defectos genéticos o por una falta por los efectos directos de los contaminantes del humo del tabaco? No terminé entendiendo por qué faltaban esas proteasas, No, en realidad, antiproteasas. porque, claro, porque creo que es el PORT el que te lo mezcla y te dice que el 5% de la población tiene un déficit de estas proteasas, que es la Ajá. gente que tiene déficit de alfa-1 antitripsina, entonces tiene mayor predisposición a tener esta enfermedad. Mm. Pero lo que hace el tabaco es la disregulación de este sistema de proteasas-antiproteasas. ¿Sí? Perfecto. Ok. Lo que Sí, sí. pasa que creo que es el PORT, no me acuerdo cuál de los libros, pero hay un libro que te lo mezcla y te dice que hay un defecto genético en las proteasas que hace que predomine más una que otra y por eso se causa el daño. Eso pasa en los pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, que es una antiproteasa la más conocida de todas y la que se Ajá. estudia. Pero eso es solamente en el 5% de la población, que es un número alto, pero no es el número de la gente que tiene poco. Entonces, el EPOC, el desfasaje de proteasa y antiproteasa está generalmente causado por el humo del tabaco, antes Sí, que por el por... humo del tabaco y los contaminantes que tiene el tabaco. No solo por el humo, pero Ah, sí. bueno, Pero, por ejemplo, si vos tenés un paciente que tiene POC y no es tabaquista, no está mal estudiar un déficit de 1-alfa-antitripsina. ok. Se estudia igual, perfecto. Si no es POC lo puedes estudiar. Y si tiene otras enfermedades asociadas, qué sé yo, diarrea perdedora de proteínas o otra cosa asociada, que no viene al caso y no lo vamos a hablar ahora. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más de la fisiopatología del EPOC? Algo que había entendido también, que la clase pasada estuve dando muchas vueltas, lo de la relación de ventilación-perfusión. O sea, nunca me lo había puesto a leer bien,
Y nada, la ventilación era la parte alveolar y la perfusión de la sanguínea. Entonces, como acá tenemos una obstrucción o sea, de la parte aérea, o sea, la ventilación es cero y no, era al revés. Bueno, A ver, ¿quién lo ayuda? En el Cuando port hay un el- dibujito que está muy bien explicado. Cuando sí, la lo relación BQ, o sea, tiende a cero, que era lo que usted había preguntado la clase pasada, es porque hay una obstrucción de la vía aérea. O sea, no hay aire, por decirlo en términos sencillos. Después lo que puede pasar es que, como que creo que pasa en el TEP, cuando la relación BQ tiende al infinito, hay una obstrucción del flujo sanguíneo. ¿Y entienden por qué tiende a cero y por qué tiende al infinito? Porque es una relación. Claro, es una Porque aumenta el exponente o aumenta Tal el cual. numeral. Es una relación, solo por eso. Tiende a cero o va a tender al infinito. ¿Y cómo es la ventilación BQ normal? ¿Qué valor tiene? 0,8 creo en promedio en todo el pulmón. Bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué Yo más? ¿Qué otras dudas del POC? ¿Qué más? algo que me había quedado muy flojo, creo, la clase pasada, que no había terminado de entender, era por qué aumentaban las resistencias vasculares. A ver. ¿Qué era lo que me dio al final eso? Por lo que estuve leyendo, lo terminé, no me acuerdo dónde lo terminé leyendo después, la verdad, no me acuerdo, pero que lo que terminé leyendo era que la hipoxemia que provoca la menor difusión de aire en el alveolo provoca hipoxemia en las arterias pulmonares con daño endotelial, lo que media una hipertrofia y hiperplasia de las arterias, que aumenta su calibre y aumenta la resistencia. Eso fue lo que entendí. Además que se reducen los vasos por la destrucción del parénquima. Sí. Primero genera una vasoconstricción generalizada. ¿Sí? Esa Ok. vasoconstricción generalizada genera todo lo que dijiste vos. Pero lo primero que genera la hipoxia siempre es vasoconstricción. Claro. Ok. Entonces sí, Entiendo. después sí se empieza a generar todas las hiperplasias y eso se traduce o se resume en el aumento de la presión en la arteria pulmonar. ¿Se acuerdan? Bien, entiendo. Yo lo que me acuerdo solamente porque yo la clase pasada no pude estar, así que, y de lo que está hablando el compañero es que justamente, claro, el descenso de la presión parcial de oxígeno hace que la presión sistémica de todas las arterias aumente por efecto del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, a través de receptores que hay en las carótidas, detecta esta baja de presión de oxígeno, secreta noradrenalina en todos los músculos lisos de las arterias sistémicas, aumenta la presión por disminución del radio del radio de los vasos. Pero lo que están diciendo de la presión de las arterias pulmonares, yo creo que debe ser igual, ¿no? Porque esa presión también tiene que aumentar. ¿Y por qué aumenta esa presión? Y porque hay que hacer más presión para que la sangre pase por ese tejido, por esa vasculatura dañada, Claro. ¿no? Porque la vasculatura del pulmón está dañada y bueno, hay que meterle más fuerza a esa sangre, a más presión para que logre pasar, ¿no? Por esa vasculatura dañada. Exactamente. Entonces eso causa una hipertensión en la arteria pulmonar. Claro. ¿Y qué pasa con la hipertensión en la arteria pulmonar? ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo sigue el cuento? En un Y corte pulmonar. Sí, primero con el tiempo esa presión se traduce al ventrículo derecho. Ujú. Y el ventrículo derecho para adaptarse tiene que hipertrofiarse porque maneja presiones muy bajas. Tiene que saber cuánto es la presión en la arteria pulmonar, cuánto es la presión en el ventrículo derecho. Eso es importante. Y en la presión sistólica, perdón, no, en las venas, en las arterias pulmonares. ¿Eso preguntó? Sí, ¿cuánto es la presión en la arteria pulmonar? No era era mucho menos. De 25, ¿no es? Perfecto. Ahí está. 25,8 más o menos. ¿Sí? 20 es la media de la presión en la arteria pulmonar. Entonces es una presión muchísimo más baja que la de la aorta. Y Es esa, mucho más baja que la presión del sistema izquierdo, ¿o no?
Sí. Es un sistema a bajas presiones, que se maneja a bajas presiones. Eso es muy importante. Es muy importante que les quede ese concepto. El día de mañana lo van a entender por qué, pero es muy importante que les quede ese concepto. Bien, porque el día que tengan que tratar una insuficiencia cardíaca derecha aguda, ¿sí? Van a ver por qué sirve que sea a bajas presiones o cómo se mantiene un sistema a bajas presiones. No los quiero llenar con estas cosas ahora porque les voy a hacer mucho lío, pero es importante que les quede muy claro ese concepto, que es un sistema de bajas presiones. Entonces, aumenta la presión en la arteria pulmonar y lo que tiene que hacer el corazón derecho es compensar, adaptarse. Como todo, siempre se adapta. ¿Y cómo se adapta el corazón derecho? Hipertrofiándose. Se hipertrofia, exactamente. ¿Y si se hipertrofia, qué pasa? Y si se hipertrofia, aumenta la fuerza con la que empuja. Sí. Aumentando la fuerza, aumenta el caudal que sale por la arteria pulmonar. ¿Aumenta el caudal? El flujo, En realidad aumentaría la fuerza activa, pero disminuye la capacidad de poder llenar el ventrículo derecho por la propia hipertrofia del ventrículo. ¿Qué tipo De de esa manera hipertrofia se habría genera? un menor de volumen de llenado. Si no me recuerdo, creo que es tipo concéntrica. ¿Qué tipos de hipertrofia hay? Que la vez pasada no se acordaban. ¿Se acuerdan qué tipos de hipertrofia hay? No, la verdad que yo no. La concéntrica y la excéntrica. Claro, En la otra exactamente. se agranda la cavidad. Se agranda la cavidad a expensas del cambio de las fibras. ¿Sí? Las fibras se disponen así, entonces la cavidad se hace más grande y aumenta su capacitancia. Aumenta la cantidad de sangre que puede contener. Okay. El corazón Perdón, tiene que hacer más. Sí. pero la geometría ventricular, o sea, el espesor de ¿cómo se dice? De la pared ventricular, ¿no era también parte de una fórmula ay, no me acuerdo el nombre de la fórmula, pero que es un determinante de la poscarga? Starling. Frank Starling se llama esa fórmula. Ley de Frank Starling. Sí, pero cambia su conformación. Cuando vos tenés una hipertrofia excéntrica, cambia su conformación a una hipertrofia concéntrica. Lean Ley de Frank Starling. Tienen que saber el concepto de precarga y poscarga, porque es pregunta de final. Sí. No solo el concepto de precarga y poscarga, sino cómo se adaptan la precarga y la poscarga a todos estos sistemas. A un paciente con insuficiencia cardíaca cuando vean cardio, a un paciente con un TEP cuando vean TEP. ¿Sí? Por eso quiero que les quede claro el concepto. ¿Qué es lo que pasa con el ventrículo derecho? ¿Qué pasa con la arteria pulmonar? ¿Y qué pasa con el resto del sistema? ¿Qué es lo que estaban diciendo hoy? Sucede que empieza la vasoconstricción, eso genera que aumente la presión se traslada a la aurícula izquierda, a la aurícula a la arteria pulmonar, perdón, y así sucesivamente. ¿Entendieron eso? Uh-huh. Es un concepto que tienen que tener muy claro, que es la precarga y que es la poscarga. Bien. Creo que el módulo que viene es cardio. Ahí lo tienen que tener cerrado ese concepto. Ahí es donde le va a servir y donde hay que darle importancia. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ¿qué más de POC? Lo último que por ahí me quedó de POC, que no sé si por ahí lo habían cerrado también la clase pasada, era que, bueno, esa reducción de la relación BQ que también se estaba hablando podría llevar a una hipoxemia y de esa manera impactaba directamente en renal. O sea, se producía una hipoperfusión renal, puesto que renal recibe la mayor parte del gasto cardíaco y entonces hay un aumento como de secreciones de eritropoyetina. Poyetina, perdón, y de esa manera es como por ahí se ve reflejado en el hematocrito que está como levemente elevado, que sería otro Muy mecanismo homeostático a la hipoxemia, que en realidad está dada por la hipertensión pulmonar. Y Perfecto, por, bueno, ¿entendieron eso? ¿Quién no entendió eso? Entendí, pero no lo había pensado, no se me había ocurrido ni siquiera. ¿Quién más? A ver, todos los que no están hablando.
Bien. ¿Quién más? Es súper importante que entiendan esto. Se terminan dando cuenta que el cuerpo termina generando todo sistema para terminar de adaptarse a la falta que viene generando, a la O falta de sea, hipoxia que tiene ahora. la secreción de esta eritropoyetina para generar más glóbulos rojos sería para lograr transportar más oxígeno frente a la hipoxia. Claro. Ah, ok. Perfecto. Es lo que pasa con la gente en la altura. Ujú. La gente en la altura generalmente tiene un hematocrito mucho más alto. ¿Por qué la gente en la altura tiene un hematocrito mucho más alto? A ver. Esta pregunta me gusta. ¿No era para la síntesis del BPG o algo así se llamaba para poder liberar más fácil el oxígeno de la hemoglobina? A ver, ¿qué opinan? Un hematocrito más alto. En la altura. Pero no habla de... ¿Qué opinan de lo que dijo su compañera? Para mí está Estoy de bien, acuerdo. Tenía entendido porque lo mismo. a mayor altura la presión de atmosférica es menor. Y si la presión atmosférica es menor, el empuje con el que entra ese oxígeno también es mejor, es menor. Bien. Y se carga menos la hemoglobina, ¿no? Yo entiendo eso, Bien. y de que, bueno, que en respuesta hay que crear más glóbulos rojos para que lleven más oxígeno. Se termina generando una hipoxia crónica. Y el mecanismo es similar al que dijo su compañero. Y exactamente por lo que dijiste vos. A mayor altura, disminuye la presión. A menor altura, aumenta la presión. Perfecto. ¿Sí? Las partículas se expanden en realidad a mayor altura. Aumenta el volumen, las partículas se expanden. Entonces tienen menos presión en esa misma cantidad de espacio. Por eso disminuye la presión. Se llama ley de Boyle-Mariotte esto. Esta secreción de eritropoyetina. Esta secreción de eritropoyetina es causada por el sistema simpático también. A ver, ¿qué opinan? ¿Es causada por el sistema simpático? Algo recuerdo de fisio que por ahí contribuye el simpático a la secreción de eritropoyetina, pero la verdad es que en realidad está dado por la hipoperfusión renal. No es una hipoperfusión renal en realidad. No es hipoperfusión porque no disminuye el flujo plasmático renal. Claro, en realidad sería la disminución de oxígeno circulante, de la PO2 hipoxia arterial, más que la Claro. hipoxia más que la hipoperfusión. Ah, ok. Sería más la cantidad de oxígeno, o sea, lo que produce No, la secreción es más la cantidad de oxígeno. Hay hipoxia, y esa hipoxia secreta algo que dijo una compañera de ustedes. Estimula la secreción de algo que dijo una compañera de ustedes. No sé qué dijo. Algo así. Eso, El estimula. BPG. El BPG. BPG, claro. ¿Qué es el BPG? PG. No es un factor estimulante. Se metieron solo en esto, así que yo no tengo problema. ¿Qué es el BPG? Es el bifosfoglicerato, que promueve, o sea, hace el desplazamiento de la curva hacia el eje de las X de manera que disminuye la P50. Y de esa manera se termina saturando la hemoglobina a menor presión parcial. Perfecto. Ok. Asociado a eso, aumenta la secreción de eritropoyetina. La hipoxemia que se genera hace que se genere más eritropoyetina y esa eritropoyetina hace que se generen más glóbulos rojos. Perfecto. ¿Y por qué pasa eso en un paciente con EPOC y no pasa eso en un paciente que tiene una neumonía? La verdad que, profe, que no vi neumonía todavía. No tengo ni Bueno. idea. Es cierto, todavía no vieron neumonía. Bueno, una neumonía es una Pero lesión puede localizada ser, en el... o sea, perdón, sacando por un poco Sí. conclusiones. Si el estímulo de alguna manera sería la disminución parcial de PO2 y eso se debe tal vez a la bronquitis por el aumento de la resistencia al flujo
En una neumonía tal vez no hay resistencia al flujo y tal vez los alveolos están bien ventilados y por eso no disminuye la PO2, no hay secreción de eritropoyetina ni de BPG y no repercute a nivel del hematocrito. O sea, el mecanismo parte debe sí. ser otro. En parte sí, porque termina disminuyendo la PO2 en realidad en una neumonía. Pero no es Claro. generalizado, como sucede en el EPOC, es local. Entonces el resto del pulmón compensa. Pero está muy bien como lo pensaste, súper bien. Claro, la neumonía sería más por ahí afectando a regiones más locales, a las Claro, regiones más basales del pulmón o tal vez más apicales de una otra parte. claro. Eso lo vemos la clase que viene cuando vean neumonía lobar y después distinto a la próxima clase cuando vean neumonía por COVID. El tema en cuestión. Bien, ¿qué más? ¿Qué más quieren sacarse la duda de POC? Yo me estoy Profe, fijando. yo tenía una duda con la línea temporal que teníamos que hacer. No sabía si era basada en el caso o basada en la enfermedad. Voy a poner en el caso hay un montón de cosas que no dice, que por ahí se pueden sumar a la enfermedad. Es basada en el caso y le tienen que ir agregando cosas de la enfermedad. Igual es más que nada para ustedes, la línea de tiempo los va a ayudar mucho a estudiar. No sé quién fue que dijo que hizo línea de tiempo y lo ayudó. Me alegro muchísimo que los haya ayudado. Porque, muy bien, porque es realmente importante. Los va a ayudar a entender ahora y en los próximos casos que tengan. Profe, Siguen un montón la línea de tiempo. no me enteré bien lo de esa línea de tiempo. Es así, después de que terminen todas estas 3 o 4 encuentros, o estos 3 encuentros que quedan junto con este, hay un plenario. Dentro de ese plenario, una persona por grupo debería, o 2 personas por grupo, o por comisión deberían exponer, ¿sí? Uno de los casos a elección, el que quieran. Dentro de lo que forma parte de esa exposición, ¿hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Dentro de lo que forma parte de esa exposición, una de las cosas es hacer una línea de tiempo, ¿sí? La otra es exponer el caso y ir mostrando cómo se interpretó el caso. Que entendieron cómo es la fisiopatología del EPOC, cómo es la fisiopatología de una reagudización del EPOC y cómo es la fisiopatología de la falla ventricular derecha o del cor pulmonae, o llámenle como quieran. ¿Bien? O sea, ahí también tenemos que ir agregando todos los conceptos desarrollados, porque yo le hice como una línea de los eventos que iban pasando y abajo de eso como que iba poniendo una, no sé, por ejemplo, en déficit o algo genético, déficit de la antitripsina o algo así. Pero no Está bien que lo hagas desarrollé así. tanto. No importa, pero lo puedes hablar de última. No hay problema. ¿Sí? Ah, y La después, idea es que en los plenarios se consensue todo lo que se habló en todas las comisiones y que todos estén presentes y se saquen preguntas y se saquen las dudas que le queden y quede terminado el tema. Y no tengan no tengan más dudas sobre el tema. Esa es la idea de los plenarios. Es otra instancia más de aprendizaje. después ¿Bien? con el tema de EPOC, no sabía si hacer como 2 líneas que terminan en EPOC por el enfisema y por la bronquitis. Pero nada, terminé siendo una sola, en donde primero puse el enfisema, pero como era una línea temporal no sabía qué pasaba primero, o cómo hacer. ¿Cómo? No entendí. Porque viste que el EPOC es la suma del enfisema más la bronquitis. Entonces no sabía Sí. qué evento pasaba primero para ponerlo, o si tenía que hacer 2 líneas y, y después se unían No. como en EPOC o algo Son así. eventos que van sucediendo al mismo tiempo. La destrucción de ambos van sucediendo al mismo tiempo. Puede predominar uno u otro según los síntomas del paciente, pero van sucediendo al mismo tiempo. Porque la fisiopatología termina siendo la misma. Profe, Sí. lo último que me quedó ver era lo del tema en la parte que dice tórax, la ocultación, lo del murmullo vesicular, lo de las sibilancias, eso es como que estuve escuchando No le videos acá den. en YouTube, No, ustedes todavía ¿no? no vieron semio, Perfecto. entonces no le den bola a eso. Se lo ponen Ah, para que el caso genial. quede cerrado y entiendan qué cosa se va a encontrar en un paciente con el POC, pero no le den bola a eso. Bueno, buenísimo. Y hablaron ¿Saben Sí. de la ¿Qué me preguntó? espirometría y eso. No, ¿Tampoco? tampoco. No, tampoco les vamos a preguntar de eso. Buenísimo.
Entonces, ya quedamos con eso. Les hago una pregunta, que esto sí se los podemos llegar a preguntar. ¿Saben lo que es un estado ácido base? Estado ácido base, yo lo entiendo como un equilibrio entre hidrógenos y, y bases, un equilibrio que está en el cuerpo. Bien, en un Porque, laboratorio, ¿saben lo que es en un laboratorio un estado ácido base? Porque acá, por ejemplo, en el caso, dice en un momento estudios complementarios, hematocrito, urea, leucocitos, gasometría, pH 732, PO2 55, PCO2 50, bicarbonato 20 y exceso de bases -5. ¿Saben lo que es eso? y es la falta de, justamente por la acidosis láctica que se genera en los músculos con poco oxígeno, las bases se van consumiendo rápido. No, Entonces, no es. En un estado ácido base no solamente se mide una acidosis láctica, se pueden medir un montón de cosas. sí, sí, sí. Se puede medir toda la acidemia y toda la alcalemia del cuerpo según sea. Una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Ujú. Bien. ¿Alguna vez leyeron ese tema? ¿Saben lo que es? Yo lo ¿Saben leí cuando un hace un paciente, tiempito, pero ¿saben ya cuando un como que paciente tiene acidemia o alcalemia? O sea, les pregunto, un paciente que tiene una gasometría o un estado ácido base con un pH de 732, PO2 de 55, PCO2 de 50, bicarbonato de 20 y exceso de bases de 5, ¿saben si es normal o está alterado? está alterado. ¿Por qué? Y porque el pH ya es más bajo que el normal. Bueno, entonces, ¿qué tiene? Y una acidemia, una acidosis Bueno, ¿y qué acidosis tiene? respiratoria, ¿Por qué? respiratoria. Y porque los pulmones no están funcionando bien. No se está No, escapando el dióxido. Ah, perdón. pero con el estado ácido base, vos podés No, no saber si es llegué. una acidosis metabólica o respiratoria con el estado ácido base, interpretando el estado ácido base. Ah, Porque en la acidosis respiratoria vos tenés la PCO2 y el, ¿cómo se dice? Ahí, no, el HCO3 elevados, Bicarbonato. el bicarbonato, gracias. Y la metabólica están reducidos, ambos parámetros. Bien. ¿Está elevado el bicarbonato? sí, está elevado. ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? No era hasta uy, yo tenía los valores puestos y no me acuerdo dónde lo dije. Sí. No, lo que estoy preguntando es si saben interpretar unos gases, en realidad. Si entienden No, cómo se leen unos gases. Si no entienden, dije nada del bicarbonato, no dije nada del bicarbonato. No, profe, yo si, no si entienden tengo cuáles idea. son los valores normales de los gases. No, pero Bueno, no es un tema fácil, no es un tema fácil para nada. Imagínense que los residentes que tengo yo no lo entienden todavía, pero estaría bueno que hoy en día empiecen a ver cuáles son los valores normales del pH, solo saber cuáles son los valores normales. ¿Cuál es el valor normal del pH? ¿Cuál es el valor normal del bicarbonato? ¿Cuál es el valor normal de la PO2? O sea, ¿es normal tener 55 de PO2? ¿Cuánto debería ser la PO2? Lo que está 40. diciendo es, ¿cuánto debería 80, ser? Lo que está sin diciendo es, entrar en mercado. ¿cuánto debería ser la presión de oxígeno en las arterias? ¿No ¿Es era normal entre que sea 80 y 55? 100? A ver, ¿qué piensan los demás? Sí, 80 y 100. Bien, ¿y 55 entonces? Es muy Muy baja. baja, es muy baja. Sí, Muy es bajo. muy baja, muy baja. Menos de 60 es algo que se llama hipoxemia o insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Ujú. El tipo tiene una PO2 muy baja y una PCO2 muy alta. Esa sumatoria, que vieron que dice 50 y 55, o 55 y 50, como están leyendo, habitualmente se lo llaman los pacientes EPOC el 50-50. Tienen casi igual la PCO2 que la PO2 y tienen una acidosis respiratoria secundaria a eso, que puede estar agregada una acidosis metabólica o no. ¿Cómo se ve si está agregado una acidosis metabólica o no? Viendo si tienen coherencia. ¿Saben lo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch?
Les tiene que sonar, en algún momento lo han escuchado, seguro. Sí. No me acuerdo qué decía, pero sí, recuerdo. Es donde funciona mejor un buffer, ¿no? ¿No era eso? No, la ecuación de Henderson-Fontaine es una ecuación per se que habla de los excesos de bases y ácidos, ¿sí? Y habla de la relación. Después vos podés tener líneas buffer o no que vayan paliando esa actividad. ¿Bien? Bien. No los voy a abrumar con esto hoy, pero si lo llegan a encontrar en el libro, la PO2, la PCO2, vayan leyéndolo, vayan investigando y vayan teniéndolo en cuenta. Para así, al final de todo este módulo, podemos entender un poco qué es un estado ácido base. Porque todavía queda que veamos TEP y no es un tema fácil tampoco. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más o pasamos a empezar tromboesmolismo de pulmón? No, por el cuento esto no. La idea es esto, igual, que ustedes se vayan explicando, que ustedes se vayan corrigiendo, que ustedes se vayan preguntando, ¿sí? Una de las mejores formas de aprender es explicar. Entonces, si ustedes se explican entre sí, se van a dar cuenta qué es lo que entendieron y qué es lo que no entendieron. Porque cuando uno explica se da cuenta, no, por acá no voy bien o por acá sí voy bien. Entonces, la idea mía es preguntarle eso, ¿qué entendieron? ¿Quién se ayuda? ¿Quién nos ayuda? ¿Sí? Perfecto. Pasemos al caso de EPOC. De TEP, perdón. Tromboembolismo. Ya me aburrí de EPOC, tiene juego al plato. TEP. Bien, ¿quién lo quiere leer? Dice caso número 2. Paciente Dale. masculino de 52 años. Ingresa por el servicio de guardia por presentar disnea, taquipnea, dolor localizado en lateral izquierdo y que se exacerba con la inspiración. Nos comenta que el inicio fue de forma brusca hace 2 horas. Refiere como antecedente de jerarquía hace un mes una fractura de fémur causada por un accidente de tránsito, por lo que fue sometido a una cirugía traumatológica y desde entonces permanece en reposo en cama por indicación médica. Los signos vitales al momento del ingreso son frecuencia respiratoria 30 por minuto, cardíaca 110 por minuto, temperatura axilar 36,8. El examen físico, cardiovascular y respiratorio no revelan datos de importancia. Electros SG y RX de tórax no muestran signos patológicos. La muestra de gases en sangre arteriales informa PO2 de 55, PCO2 de 28, saturación 89, dosaje de dímero D en plasma elevado 5 veces su valor normal. Y en el ecodoppler venoso de miembros inferiores se observa una imagen compatible con trombo en vena femoral derecha y se solicita una angiotomografía de tórax multicorte. Perfecto. Bueno, si quieren desglosar el caso primero y ver qué entendieron y qué no entendieron de qué viene diciendo el caso, como hicimos el otro día. Sí. Bueno, a ver, los escucho. Los escucho a ver qué interpretan. Tiene disnea, taquipnea y dolor localizado en el lateral izquierdo, que se exacerba con la inspiración, perdón. Bueno, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Qué es Disnea no disnea? ¿Qué es taquipnea? Disnea no es la dificultad para respirar. La sensación de falta de aire, ¿verdad? Bien. Bien, concepto que vimos el otro día, quedó bastante claro. Una sensación de falta de aire, una dificultad para respirar, etc. ¿Qué es taquipnea? Son respiraciones rápidas, perdón, un aumento de la frecuencia respiratoria con aumento de la profundidad de la respiración. Yo había Bien. entendido que eran poco profundas, pero capaz que es un concepto raro. Como que eran normalmente rápidas, pero poco profundas. Perdón, lo dije al revés, eran poco profundas. Ah. ¿Qué más? Dice dolor localizado en el lateral izquierdo, que se exacerba con la inspiración. ¿Qué dolor localizado en el lateral izquierdo que se exacerba con la inspiración conoce? Habitualmente se llama dolor en puntada de costado, no sé si alguna vez lo escucharon. No No. escuché. ¿Puede ser un paro? No sé quién dijo un paro, pero no. Ah. ¿Qué es un paro?
Un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es un paro? No, yo por ahí cuando leí lo asociaba por ahí algo más de cardio, por decir lateral izquierdo y por ahí ese dolor que se exacerba al miembro superior izquierdo y demás, pero tenía por otro lado. Eso, Por ahí. eso puede ser un infarto, lo que estás diciendo vos. Claro, un infarto. ¿Qué es distinto? ¿Qué es distinto un a un paro? paro. Un paro es que se sí. para el corazón. Se Tal paró. cual. Un infarto es una obstrucción en una arteria que genera una isquemia y una necrosis de una parte del corazón o de un corazón extenso que puede derivar un paro, no es que no, Claro. depende qué Ahí. arteria o arterias se afecten, Ujú. pero no son conceptos distintos. Uno puede derivar en otro, pero son conceptos distintos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Nos comentan que fue de inicio brusco, de hace 2 horas. No refiere a antecedentes de jerarquía, refiere que hace un mes presenta una fractura de fémur causada por accidente de tránsito y que fue a cirugía y estuvo en reposo desde ese día. ¿Qué importancia tiene eso? Estuvo en reposo. Estuvo mucho Seguro. tiempo en reposo. La estasis era un factor de riesgo para la tromboembolia y sobre todo en el miembro inferior. La tríada de Virchow. ¿Se acuerdan lo que es la tríada de Virchow? Sí. La triada de 8 Son está compuesta por éstasis sanguínea, disfunción endotelial y estado de hipercoagulación. Bien, perfecto. Acá se genera una éstasis sanguínea, entonces hay un desbalance entre la tríada de Virchow y aumenta el riesgo de generar tromboembolismos, trombos en general. ¿Sí? Son trombos, después pueden embolizar o no. Si uno tiene un TEP, ¿de dónde viene el TEP? Anatómicamente, ¿no? Del miembro inferior, de una de las venas profundas. Bien. ¿Y del miembro inferior, abajo de la rodilla o arriba de la rodilla? Arriba de la rodilla, en la parte del muslo y el triángulo de Scarpa. Perfecto. Las trombosis inferiores o superficiales tienen muy bajo riesgo de generar TEP. ¿Sí? Tiene que ser una trombosis venosa profunda suprabatelar. Bien. Entonces el tipo tiene la alteración en la tríada de Virchow que le genera este desbalance e ingresa por disnea, taquipnea, una frecuencia cardíaca elevada y una frecuencia respiratoria elevada. ¿Por qué? Esta es una pregunta del final, les aviso ahora. ¿Por qué está la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca elevada? Por disminución del piensan? retorno venoso. A ver. Bueno, lo pensé si el trombo está obstruyendo miembro inferior derecho, hay los vasos venosos precisamente que son de capacitancia, estaría obstruyendo el flujo y encima está en reposo en la cama, no está activando la bomba muscular. Por ende, hay menor volumen de llenado y eso de alguna manera impacta en el circuito menor. Hay menor sangre oxigenada y de alguna manera está intentando compensar con frecuencia cardíaca y respiratoria. No, te compro Solo la es- respuesta, me encantó, pero no. Yo había entendido como que el aumento de la misma frecuencia cardíaca iba a llevar a una disminución de la diástole y por ende a una disminución del tiempo de llenado del ventrículo. Que si pensamos, o sea, que como sabemos que la frecuencia cardíaca al estar elevada va a condicionar también a un aumento del gasto cardíaco. Pero eso lo asocié por la simple fórmula. ¿Y para qué Profe, queremos aumentar el gasto cardíaco? no está teniendo, en principio, en base, no está teniendo una presión de oxígeno menor y eso es lo que ya está, aumenta la frecuencia cardíaca y Sí, la porque frecuencia produce cardíaca. vasoconstricción. ¿Hace eso? A ver, vamos de vuelta. Concordamos que el tipo tiene un TEP, ¿no? Tiene un trombo en la pierna izquierda o derecha, no sé en qué pierna fue. Ese trombo migró, como dijimos recién, el 90% de los trombos del tromboembolismo de pulmón vienen de los miembros inferiores y ocluyó una arteria. ¿Bien? Incluso una vena en el pulmón. ¿Qué pasa de ahí en adelante?
A ver, a ver qué piensan los demás. Me gusta un poco más esa respuesta. Va por ese lado. Yo había Y entendido Hay, que el hay trombo varias había- cosas, pero... ¿Cómo? Pero ahí sí serían pensé que el trombo no había migrado, por eso quería que miembros inferiores. Pero en ese caso sí sería, como dijo el compañero antes, con respecto a la relación de Q, disminuye la perfusión por sobre la ventilación, entonces tiende al infinito y disminuye la PO2 y por eso está intentando compensar con respiratoria y aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Yo había leído lo mismo, pero se me hizo problema cuando encontré que como que no sabía en el caso a qué fase de embolismo pulmonar pertenecía, porque habían 4 fases. Entonces ahí se me hizo A ver. problema. Claro. Una cosa muy importante distinguir siempre es dónde está el trombo. Bien, no es lo mismo un trombo que tape la arteria pulmonar entera, o que tape el tronco de la arteria pulmonar, o que tape la derecha o la izquierda, cualquiera, un vaso bien grande, o un tromboembolismo que sea subsegmentario y tape uno pequeño, ¿sí? Si tapa la arteria pulmonar, ¿qué pasa si tapa la arteria pulmonar? Estás muerto, te morís. O sea, es mortal, claro. No da Tenés un tiempo de todo. Bueno, Bueno, eso había hecho el profe de bueno. ¿Qué Según lo mecanismos que se ponen yo en leí, juego? aumenta, obviamente, cuando ocurre eso, aumenta la presión, ¿cómo se dice?, de la arteria, lo cual hace que haya un aumento en el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho, como no es crónico, como pasa en el EPOC, sino que es algo agudo, no llega a compensarse mediante hipertrofia. Entonces, ¿qué pasa? Como la presión es tan grande, el ventrículo se distiende, y, ¿cómo se dice? Como se distiende, ay, para ver, me perdí en lo que estaba diciendo. O sea, hay una falla del ventrículo derecho. Bien, por un lado, bien, hay una falla en el ventrículo derecho y como muy bien dijiste, no es crónico y no llega a compensarse. Bien, entonces el ventrículo derecho se colapsa. ¿Se acuerdan que yo les dije que el lado derecho manejaba pocas presiones? ¿O presiones bajas? Bueno, cuando se colapsa el ventrículo derecho, al tener una presión tan baja, lo colapsa el ventrículo izquierdo, porque disminuye aún más la presión en el ventrículo derecho, porque no puede compensarlo. ¿Se entiende? No entendí esa última parte, me perdí. Tapa la arteria pulmonar. Tápala. Y empezá a pensar qué puede pasar. O sea, llego hasta que colapsa el ventrículo derecho, o sea, claudica, digamos. Pero hasta ahí me pierdo en por qué afecta el ventrículo izquierdo. No entiendo. Porque al Y porque claudicar tiene el mucho ventrículo... volumen de Senado y de alguna manera repercute el otro lado de la pared. Entonces el ventrículo izquierdo tampoco tiene la capacidad de volumen en la... o sea, disminuye la precarga porque hay menor capacidad de llenado. O sea, porque el Exactamente. septo en realidad se mueve hacia el lado izquierdo, cuando tendería a ir hacia el lado derecho porque claro, tiene menores entiendo. presiones. Empuja el ¿Entienden? septo, digamos, disminuye el volumen sistólico, ¿puede ser? Sí, Claro, disminuye el volumen efectivo porque disminuye el volumen de llenado. Claro. bueno. Y Entonces, ahí sí vamos a diferenciar estaría entre... compensando con el aumento de la frecuencia cardíaca, Bien, porque hay disminución del claro. volumen efectivo. Ahí sí me cerraba. Igualmente, aparte, por más que no sea un trombo que está tapando la arteria pulmonar, cuando vos tenés un trombo subsegmentario o el tipo de trombo que sea, también la frecuencia cardíaca va a estar aumentada, ¿sí? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué tenés activación simpática para aumentar la frecuencia cardíaca? Es un mecanismo medio similar al que dijeron hoy. Por disminución de la PO2. Claro, por la hipoxia que se va Por generando. la activación, claro, la activación de las células glómicas, por el tema del pH, la disminución de la PCO2, activa el simpático y de esa manera aumentan las cargas de frecuencia desde el núcleo del tracto solitario. Claro. Entonces el paciente se pone taquicárdico, no importa dónde sea. Claro, pero es por activación del simpático. Es por activación del simpático, exactamente. Okay. Lo del trombo en la pulmonar nunca lo van a ver en su vida. No existe un trombo en el tronco de la pulmonar.
o por lo menos yo nunca vi un trombo en la arteria pulmonar, pero sí en una arteria pulmonar, en alguna de las dos ramas o en alguna parte grande, y te puede generar sí cambios hemodinámicos, lo que hablábamos recién, ¿sí? Que se colapsa el ventrículo derecho. Creo que había leído que era tipo los más masivos son los que son tipo trombos encallados, que es lo que se ponen justo en la rama, ¿no? Claro. Que son muy pocos de ver, no es frecuente ver un trombo Ah, grande. Lo que van a ver habitualmente en su vida, depende si hacen clínica o lo que hagan, van a ver un trombo que migra desde una... Este caso es característico, ¿eh? Un paciente que está muchos días internado, no le hacen heparinoprofilaxis, genera un trombo y el trombo migra, es muy frecuente, más frecuente de lo que ustedes piensan. Entonces, uno tiene que siempre estar pendiente de que un paciente que tiene un trombo en los miembros inferiores pueda tener un tromboembolismo de pulmón, pueda migrar ese trombo. ¿Sí? Perfecto, Bueno, sí. Entendido. ¿qué más? Sí. Sí. ¿Qué más? ok. ¿Qué más entienden del caso? Bueno, ¿por qué se forma el trombo? Dijimos también, es por alteración en la tríada de Virchow y hay estasis. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay estasis Eso y se lo había forma un trombo? entendido. O sea, yo había entendido que la sangre transcurre con un flujo laminar, entonces las plaquetas iban como por el centro del vaso y no tenían mucho contacto con el endotelio. Primero eso. Y bueno, al estar más quietos pueden tener el contacto. De igual manera, si el endotelio no está dañado, como que no se pueden unir las plaquetas y no pueden formar un trombo. Pero por ahí, por la operación que tuvo y demás, capaz que tiene inflamación y puede haber daño endotelial, lo que produce el comienzo de la formación del trombo, digamos. Ya entendí eso, no sé. Bien, a ver qué piensan los demás. Vayámosle sumando cositas. No, yo estoy de acuerdo. Sí. Por el proceso inflamatorio que conlleva no sé, la cirugía y una disfunción endoterial. ¿Y por qué un proceso inflamatorio te da disfunción arterial? Te pregunto solo lo que vos dijiste, no te pregunto otra cosa. O sea, No es por estaba los viendo, pues lo mediadores, había anotado en algún lado. La pregunta No me dije no es que reía por los, está, preguntaba. no dije no que es está por los mal, estoy mediadores de la preguntando por qué. inflamación, A ver, por los mediadores de la inflamación que hacen que las características de expresión del endotelio cambien. a ver. ¿Cómo? ¿Te acordás? Esto lo hablaron la semana pasada el profe de Pato, por eso me acuerdo más o menos que él dijo que los procesos de inflamación liberan, no sé, se liberan factores de la inflamación a lo que es la sangre y esos mismos factores hacen que cambien las condiciones de coagulación, o sea, de situaciones que están en contra de la coagulación a procoagulativas. O sea, el endotelio se activa, dijo, o el endotelio, no sé cómo lo habían dicho hace un ratito, pero cambia su función. Entonces es más propenso a que se formen coágulos, trombos, bueno, que se conforme toda esa, lo que estamos viendo ahora. Aumenta la liberación de fibrinógeno y factor 12, que son Bien, procoagulantes. bien. Eso es lo que estaba buscando, perdón. Lo tenía anotado, por eso. ¿Y por qué aumenta por qué aumenta el fibrinógeno? ¿Ustedes vieron En cascada de realidad, coagulación? Sí, en fisio. Bueno, ¿cómo es la cascada de coagulación? Y la intrínseca, tenía la intrínseca y la extrínseca. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo termina todo el fibrinógeno? ¿Y cómo termina y bueno, yo por lo que recuerdo, el endotelio dañado deja en contacto, o sea, atrás del endotelio hay colágeno y hay un factor de Bond, no me acuerdo cuánto es, Bond Wheeler, algo así. Willebrand. Bueno, Von entra en Willebrand. contacto, entra en contacto con las plaquetas y las activa.
y las activa, y estas plaquetas sufren cambios conformacionales en su estructura. Bueno, cambian, se vuelven como estrelladas y empiezan a lanzar cosas de adentro, vesículas. Estas vesículas tienen diferentes sustancias que hacen que vengan más plaquetas y que se agreguen más. Y bueno, después hay otros factores solubles, creo que era la trombina, bueno, que la trombina, esto termina activando la trombina, y la trombina O sea, la trombina, cataliza la conversión de fibrinógeno en fibrina, y la fibrina es la que estabiliza el coágulo. Bien. Bien, ¿todos conocen la cascada de coagulación? Eso es lo que me acuerdo. No, sí, no, está bien, a grandes rasgos está bien. Pero digo si todos las conocen, porque creo que no van todos iguales acá, ¿no? No. Sí, Por lo que entiendo del plan de pero- estudio, algunos hacen fisio, otros pato. No sé bien cómo es su plan de estudio, pero Uno hace lo que puede, diría yo. bueno. ¿Saben lo que es el dímero D? Que acá lo nombra, dice dosaje de dímero D en plasma 5 veces elevado a su valor normal. Tenía entendido que es ¿cómo es? Un producto de degradación de la fibrina. Ujú, exactamente. O sea, que en realidad se da por la posterior fibrinolisis a los trombos realizados serían en este caso de las cirugías previas. Sí, no depende solamente de que haya habido un trombo para que haya un dímero D elevado, pero sí, es un producto de degradación el dímero D. ¿Bien? Cuando se rompe la fibrina se libera el dímero D. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir que tenga el tipo? Dice, tiene un dímero D 5 veces elevado a su valor. Y que hubiera muchos trombos, ¿no? puede ser que el trombo se haya roto y eso fue lo que generó el émbolo que llegó hasta el pulmón. Es tal cual. Que Hay está un pegada a la proceso de pared de formación los y vasos solución. centrales y Sí, un dímero D muy elevado, uno interpreta que el señor tiene un trombo, que esa fibrina se está rompiendo y que está generando aumento del dímero D. Es un marcador. Es un marcador medible, mesurable. Muy poco específico, pero bastante sensible. ¿Conocen el concepto de especificidad y sensibilidad? ¿Saben qué significa que algo sea Poco. específico o que algo sea sensible? que sea, claro, que sea Sensible. específico sería de que es afín al dímero D del estudio. O sea, reconoce precisamente el dímero D. Y que sea sensible es de acuerdo a las concentraciones circulantes. De esa manera que sea, por ejemplo, muy específico, pero poco sensible, por más que haya bajas concentraciones de dímero D, solamente reconoce ese y es confiable. ¿Entienden eso? ¿Entienden ese concepto de sensibilidad y especificidad? Sí, Yo lo que entendí respecto al dímero D es que sirve para descartar el tromboembolismo, pero no lo confirma del todo. Tal cual. A ver, ¿cómo es eso? Si vos tenés dímero D alto, o sea, si vos tenés el dímero D bajo, quiere decir que no hay trombosis, básicamente. Si está elevado, quiere decir que puede llegar a haber trombosis, pero que no lo confirmás del todo, necesitas estudios complementarios. ¿Qué opinan los demás? Yo creo que No, yo de mientras este el tema no he estudio leído nada. sea sensible, la verdad es que puedo confiar tal vez en un diagnóstico. No sé, o sea, no sé qué tipo de estudio se hace, pero por ejemplo, si fuese una ELISA que es muy sensible, la verdad, o sea, confiaría en el que hay dímero D circulante. El tema está en ver el resto del contexto para saber si es precisamente por ese trombo. Y lo que se metieron recién los chicos no lo tienen por qué saber, que es una cascada diagnóstica. Es cuándo se utiliza el dímero D para el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón o de TBP, de trombosis venosa profunda. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren decir cuando es sensible, es específico, se utiliza para medir o no para medir? Esto no lo tienen que saber para el parcial, pero si lo quieren, se los cuento. Cuando vos tenés un paciente con una sospecha de TEP o de TBP, cualquiera de las dos sea, vos le podés pedir un dímero D. ¿Cuándo lo pedís? Cuando vos tenés baja sospecha clínica. Si vos tenés baja sospecha clínica de que tenga una TBP,
o un TEP, cualquiera de los dos sea, vos le pedís un dímero D, si el dímero D es bajo, te lo descarta. ¿Sí? Ok. Pero que el dímero D esté alto no te lo confirma. Es poco específico, puede tener el dímero D elevado por cualquier otra cosa. Claro, yo había leído como Puede que podían ser haber varias las tenido COVID. enfermedades que lo causan. Claro. Claro. La más frecuente hoy en día es COVID. Mucha gente hoy en día, pero muchísima gente hoy en día tiene el dímero D elevado por tener COVID. Ahí Claro, radica genera un la estado de falta de hipercoagulabilidad, especificidad. ¿no? ¿Cómo? Que el COVID genera un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Por lo que he entendido. Sí. Es el caso que viene, no el otro. Así que después van a tener que leer COVID, no te preocupes. Profe, ¿le consulto? Sí, obvio. La diferencia entre coágulo y trombo. Le pregunté a un profe, pero es como que explicó y se me fue por la rama y no terminé entendiendo bien. Yo entiendo que el coágulo es el que se genera en la pared de los vasos sanguíneos para evitar la pérdida de sangre, ¿no? Básicamente. Y el trombo es el que obstruye toda la luz del vaso. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué Yo piensan? tenía ¿Cuál puede ser la entendido, Conozco. yo tenía entendido que el trombo era cuando se formaba en un vaso que estaba sano, o sea, que no estaba dañado. O sea, no se entiende. Tipo, como que es algo más. Como que era intravascular, pues yo lo entendí así. El trombo es intravascular y el coágulo se forma cuando hay alguna rotura del vaso, entonces tapa esa superficie. Bien, todos los conceptos van más o menos por ahí. A ver, ¿quién más? Entonces, que el coágulo ocurre en condiciones El coágulo es el fin normales. de un trastorno de la hemostasia. Ujú. Eso es un coágulo. Algo Es la fisiológico. formación del fin del trastorno de la hemostasia. Vos te dañás, te lastimaste o se te dañó un vaso y se termina generando un coágulo, porque si no, te morirías desangrado. Por eso agradecemos a la hemostasia. En cambio, el trombo, como dijeron tus compañeros, no tiene por qué haber un trastorno primero de la hemostasia para que vos se te forme. Puede formarse por otra causa. Hola. Perfecto. Bien. Bueno, Bien. ¿qué más? Bien. 3 conceptos que tienen que saber de esa clase: enfermedad trombótica, fisiología de la enfermedad trombótica, fisiología de la insuficiencia respiratoria y fisiología de la embolia pulmonar. Profe, Bueno, justo ahora lo menciono, tengo una duda. Porque hay algo que en realidad me lo comentó un compañero que ya cursó la materia esta y no entendí bien. ¿Qué diferencia hay entre tromboembolismo pulmonar y embolismo pulmonar? Porque en el PORT habla de embolismo pulmonar directamente y me quedé como con la duda. No entendí bien qué hay diferencia ahí en la patología en sí, en la fisiopatología. tromboembolismo pulmonar y embolismo pulmonar es lo mismo. Trombosis pulmonar y embolismo pulmonar son cosas totalmente distintas. El COVID, por ejemplo, causa trombosis pulmonar. La TBP causa tromboembolismo de pulmón. Te está diciendo que vos tenés, bueno, en este momento es un coágulo que migra desde el miembro inferior hasta el pulmón y se genera un tromboembolismo de pulmón. En cambio, en el COVID, vos tenés lesiones endoteliales y esas lesiones endoteliales generan trombosis locales. ¿Entendés? No hay una migración de un trombo. Claro, una cosa es local y otra es que viaja, por así decirlo. Te lo voy a Yo, haber lo- dicho porque nosotros lo habíamos preguntado en algunos finales, seguramente. yo para Sí, entenderlo, exactamente. no sé si está bien, pero para entender la diferencia, el embolo es el que se traslada. Entonces, si es solo trombo, va a estar en el lugar, digamos. Si es Claro, tromboembolia, es el el COVID, trombo, el más el trombo embolo. hizo claro, el tromboembolismo fue que el trombo fue migrando. En cambio, la trombosis, que es lo frecuente en el COVID y es lo que se ve habitualmente ahora, fue el tema de discusión en el último año, son lesiones in situ que se generan. Porque el COVID, por los propios receptores AC2, genera endotelitis. Y esa endotelitis, esa inflamación del endotelio y del vaso, genera trombos locales. Okay. Se lo dijeron a su compañero porque fue pregunta de algunos finales. Entiendo.
Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué dudas? ¿Qué más? ¿Qué leyeron? Profe, yo no entendí bien qué factores o qué es lo que libera el endotelio que está dañado después de una inflamación. A ver, O sea, pues ¿qué se piensas? necesita la activación del factor 12 para que se inicie, por ejemplo, la cascada de coagulación intrínseca, Ujú. o el daño en la extrínseca. Pero el factor tisular, por ejemplo, que inicia la extrínseca, ¿lo libera el endotelio cuando se daña o de dónde sale? Lo libera el endotelio cuando se daña. Pero el endotelio también se puede dañar por aumento de los factores que se liberan en algunas cirugías, que no dependen de un daño propio del endotelio. Vos podés liberar, por ejemplo, interleuquina 6, interleuquina 1, cuando vos tenés una cirugía por la propia inflamación que se genera. Eso también te puede generar daño, eso también te puede estimular la coagulación. Mm. Eso está súper bien explicado en el Robbins. Eso es la disfunción endotelial, de la que habla. Claro. ¿Sí? Ah, claro, yo solamente leí la parte del trombo del TEP, digamos. No fui al endotelio y eso. Al Robbins. No, yo vi un caso atrasado, profe. O sea, este caso, recién hoy a la mañana terminé de ver todo lo del caso de Pop, y así que ahora recién estoy viendo esto, así que... No hay problema. No hay problema, pero les pregunto a los que no dijeron nada. Qué sé yo, Milagros Vilca, Micaela Tronelli. Ah, no, Micaela vino hablando, mentira. Alguien, los que no hablan nada, no tienen ninguna duda, no quieren preguntar nada. Aguárdeme un segundo. Les consulto, chicos, ¿tienen algún grupo de WhatsApp en este grupo? Sí, hay uno. Hay uno. Igual en ese grupo somos con más de 30. Siempre revisamos reposo. ¿Cuántos son? Típico. Son bastante. Bueno, de este grupo sí, ¿no? Taller B, que está lleno ese, no sé. Dale, dale. Genial. ¿Explicó la clase pasada lo que causa exacerbación en la EPOC? Porque eso recién se me acaba de venir a la cabeza. Habló muy poco. De hecho, el profesor había comentado que iba a subir iba a escribir algo en esa plataforma, pero bueno, como nuestra maravillosa PED cuando están bien estos maravillosos días. No creo que Subí un archivo, a ver, anoche vi un archivo que hablaba de exacerbación en la EPOC, pero está en inglés y lo busqué, yo no sé inglés. Lo busqué en todos lados, lo intentamos traducir, lo intenté, pero no pude. No sé si lo vieron. No, me acabo de enterar que estaba. Anda Percora, así que ahí me fijo. Bueno, si alguno lo puede traducir y lo puede enviar, se lo agradecería porque intenté y no pude. Ahí habla específicamente de las exacerbaciones. Ah, mira, qué bueno. Alabado, o sea, el señor agradecido con el de arriba. Ahí les puse una página que se llama Online Doc Translator, que se traducen todos los artículos que tengan de inglés a español. Así no tienen que leer en inglés. Buenísimo. Profe, yo tengo Ya una pueden duda. sacar inglés de la carrera. O lo tienen que hacer obligatorio porque yo... El día de mañana los van a terminar leyendo en inglés, pero ahora no tiene mucho sentido. Aprendan inglés, les va a servir. Para mí no tienen que leer de artículos, por ejemplo, tienen que leer de libros. Pero bueno, es mi pensamiento. Sí, profe, yo seguí esa recomendación y empecé a leer el Robbins y ahí entendí un montón de cosas que, por ejemplo, en los artículos no te los explica. E incluso las imágenes que tiene el libro, te termina de cerrar la idea. Está re bueno. Porque los artículos son para gente que tiene muy claro los libros. Ya me pasó Yo eso, leo son los libros. extremadamente confusos. Y sí, por eso están los libros y el Robbins es la Biblia. De hecho, en uno de los artículos que subieron para TEP, hay partes que
como que salta de tema al otro sin ningún tipo de relación, y hay partes que inclusive están mal, o sea, tiene errores gramaticales, tipo, yo dije, ¿qué? Sí, Puede yo ser. igual terminé re mareada después de leerlo. Me pasó con el artículo ese de shock que tuvimos al principio, no entendí nada del artículo, Sí, pero nada, tuve que ir a leer el libro. Por eso, lean los libros. No tiene sentido leer de... no tiene sentido. Después el jefe de cátedra me va a cagar a pedos, pero en los libros está todo, está recontra bien explicado y... Profe, con respecto a eso, se me había pasado algo consultarle, disculpe si vuelvo para atrás. Con Ningún respecto a problema. las exacerbaciones, sí, que ese archivo que habían mandado era de las exacerbaciones que hay en EPOC, está en inglés y todo eso. Yo no lo traduje, pero yo lo leí de un libro, el tema de las exacerbaciones, lo hablaba muy cortito, así que decía algo de virus y bacterias y todo eso, que exacerban los cuadros de EPOC. Miren, hay una guía que no está subida en la cátedra, obviamente, que es la guía de POC. ¿La conocen? La guía mundial de POC. No, interesante. No, profe. Se llama Gold, como oro. ¿Cómo? Ahí yo lo estudio, así no tienen que buscar. Lean solo la partecita que dice fisiopatología. Es una hoja o menos y está en español. Perfecto. Guías Gold. Ahí la estoy descargando, si quieren la mando al grupo de WhatsApp. Dale, Profe, yo dale. me quedó una duda con tema de gases en sangre. Bien, pará, Eh, te interrumpo, porque me voy a olvidar. Sí. La clase que viene la vamos a hacer presencial. ¿Qué opinan? Bien. Amo, me encanta, sí. Banco. Buenísimo. Vamos a tener una clase por módulo presencial. Ok, Sí. genial. No es restrictiva la clase, Genial. o sea que no es una clase que pueden ir ustedes solos, pueden ir quien quiera, porque conseguimos muy pocas aulas. Entonces, no todas las comisiones tienen aulas, así que probablemente vayan de otras comisiones. Pero la clase que viene la vamos a hacer presencial, y ya les digo dónde, porque yo no conozco su facultad, fui 2 veces. Acá, taller B de 14. ¿Dónde me raíz? Aula 201. ¿Dicen qué sede? ¿Es en Tordos, profe, o en Toschi? Es en Tordos. Ok. Ah, Joyis, gracias. Si alguno lo manda del grupo, estaría bueno. Los puse acá. Profe, Bien. ¿va a ser el lunes en el horario de clase? ¿O en Sí. otro horario? No, en la hora de clase. Ah, bueno. Perfecto. Si quieren, lo podemos hacer un poco antes, pero A la hora de la clase que tenemos regular, me dice, bueno, yo voy a almorzar. bueno. Bien, ahora sí, volvamos a los gases, porque me iba a olvidar de eso y es importante. No, lo que me quedó dando vueltas fue por qué la PC2 está disminuida. O sea, entiendo la baja de la PO2, pero la PCO2, o sea, en teoría debería estar, o sea, pensándolo como una obstrucción, disminución de la perfusión, debería estar elevada. Yo en realidad leí que está disminuida porque no se puede intercambiar a nivel de los alveolos. ¿Qué opina el resto? A ver. Pero no tendería a no difundir por la disminución de la perfusión. ¿Qué opinan? O sea, está perdiendo CO2 por otro lado y no sé por dónde. Puede ser que sea por la... No. Piénsenlo.
Es más, algo muy característico en los pacientes que tienen un TEP es la disminución de la PO2 y la disminución de la PCO2. ¿Por qué? Su compañero venía bien, ¿eh? Yo lo había pensado así como que, y, o sea, primero iba a disminuir la presión de oxígeno, entonces como que, o sea, se iba a activar un mecanismo ácido. O sea, un mecanismo que, ay, no sé. Bueno, o sea, supongo que sí, a ver, me parece que me trae mucho. Disminuye, no, pará, porque me confundí, para que lo pienso, no lo digo. ¿Tiene algo Puede que ser ver por con el- el dióxido de carbono? El dióxido de carbono que se convierta por el ¿En mecanismo bicarbonato? eso. ¿Por qué? Porque va a ser un método, un buffer. A ver. Claro, puede ser que elimine protones por orina, o sea, por aumento del dióxido de carbono, termine compensando por otro método, tipo, eliminándose. Me cuesta un poco comprarte eso, pero Pero lo renal no es más tardío, o sea, no, perdón. No por eso es digo, me cuesta un poco más a lo, comprar. Claro. a lo Tal largo, cual, a porque lo largo del tiempo. Esto es agudo. Sí, Pero esto es la agudo. misma cantidad de dióxido puede ser porque está afectada la perfusión o no. A ver. Bien, a ver por qué. ¿Por qué puede estar afectada la perfusión? Porque va a estar entrando, o sea, la presión alveolar va a estar entrando oxígeno, digamos, de la inspiración, pero al estar afectada la perfusión, no se va a poder estar haciendo el intercambio gaseoso, por lo tanto no le va a estar entrando dióxido al alveolo. La verdad que no se lo estoy pensando. No venís mal, ¿eh? Viene por ese lado, pero no venís mal. Pensá. ¿Por qué? Yo tengo como que en realidad se disminuye la concentración de dióxido de carbono porque se produce una hiperventilación y que cuando la presión arterial de dióxido de carbono desciende, se produce lo que es un reflejo broncoconstrictor, se llama, y que en el segmento del pulmón que va a estar afectado. Entonces esta broncoconstricción va a disminuir la ventilación en los alvéolos y se va a desplazar hacia otras partes del pulmón que van a resultar mejor ventiladas. A ver, ¿qué piensan de eso? ¿No es por la propia taquipnea? Que vos cuando respirás estás eliminando mucho dióxido de carbono. Pensé eso, porque vos cuando respirás muchas veces rápido, Bueno, a ver, yo a te veces pregunto. intento marearme porque dicen que perdés mucho dióxido de carbono. Bueno, ¿por qué cuando vos... Vamos a pensarlo de otra manera, a ver. ¿Por qué cuando vos tenés una... No hubiera neumonía, pero ¿por qué cuando tenés una neumonía vos no tenés disminución de la PCO2 y sin embargo también tenés taquipnea? Y acá, en cambio, tenés una disminución de la PCO2, por más que tengas taquipnea. ¿Se entiende? No. Okay. ¿Por qué? No es Entra el juego la perfusión. ¿Cómo? Porque entra el juego, acá no hay perfusión. O sea, no se puede intercambiar eso. Exactamente. ¿Y qué más? Entonces serían por los mecanismos de broncoconstricción local, por la hipoxia. Claro. En parte por eso. Sí. ¿Y qué más? Un detalle más que ya lo nombraron en realidad. Porque aumenta la presión de la CO2, entonces aumenta el gradiente de presiones, por eso tendemos a expirar más CO2 que ingresar oxígeno. ¿Por el buffer no era? No, el buffer tenés una convención a largo plazo. Ok. Son muy pocos los buffer a corto plazo. No sé si vieron ya sistemas buffer, pero no sé cuándo ven eso, pero entrar en eso me parece que se lo nombrar un poco. ¿Eso cuándo lo ven? ¿Lo ven en pato o en beneficio? ¿En cuándo lo ven en beneficio? Segundo cuatrimestre de fisio lo terminamos de cerrar cuando vemos renal. O sea, vemos la primera parte al principio con respiratorio y celular y la cerramos con renal. Bien, y todavía no cursaron eso. No, ya la cursamos. ¿Ya la cursaron? Yo sí, al menos.
Sí. Pero ¿todos ya cursaron fisiología? Sí. Bueno, no todos, creo. No, Creo que algunos la están cursando. No, algunos están cursando, otros quedan al final, otros ya la sacaron. Bien. Y no sé, pero yo les pregunto, ¿ya cursaron fisio y no saben qué es la poscarga y la precarga? Bien. Bueno, denle una repasadita a poscarga y precarga, por favor. Es muy importante. Bueno, ¿en qué estábamos? Hablando de la PC2, estábamos. Bien. A ver, les voy a buscar un artículo. No, un artículo no les quiero mandar un artículo. No. Pero les voy a mandar un fragmento de un artículo. Solo un fragmento. ¿Ustedes saben lo que es el gradiente arterio-alveolar? Sí. Sí. ¿Qué es? Es la diferencia de presiones que hay entre el espacio alveolar y el capilar que irriga dicho alveolo. Perfecto. El gradiente arterio-alveolar, ¿cómo se afecta en el TEP? Por aumento de la presión de la PCO2 a nivel capilar, entonces aumenta el gradiente y difunde más rápido, o sea, con mayor facilidad, digamos. En cambio, en el oxígeno, creo que ante el aumento de la frecuencia respiratoria, al ser menos profundas, disminuiría el gradiente del O2. De esa manera hay mayor difusión de CO2, por eso estaría bajo, que también es, como dijo la otra compañera, sería por los mecanismos de broncoconstricción local, por la hipoxia, y al mismo tiempo la PO2 está baja a su vez por la disminución del gradiente de presiones, que es a causa de la falta de riego, supongo. Perfecto. ¿Lo entendieron? O sea que es por eso, no es por el Sí. aumento de la frecuencia respiratoria. No, es por eso. Ah, ok, listo. Dos causas en realidad, pero sí. Quiero ver si les puedo mandar algo para leer o es mucho. ¿Cómo? ¿Les puedo mandar algo para leer o es mucho? Manda, por favor. Bueno, ahora voy a intentar subirles a PED con un cosito chiquitito que les explica por qué disminuye la PCO2. Ahora le voy a intentar subir a Pedco, a ver si puedo. Alguien tenía una duda. ¿Qué opinan? Claro, porque a ver, no es que esa sangre de repente que no puede pasar por esa arteria desaparece, se redistribuye, porque a algún lado tiene que ir. Después tenés procesos en los cuales, creo que ahora recuerdo el artículo, hablaba de admisión venosa y de, ¿cómo se llama? Cuando se desvía el flujo, ahora no me sale la palabra. Shunt se llama la palabra que estaba buscando. Shunt o shuntear, en español, españolizado. Seguí con la idea, que venís bien. Perdón. Entonces, claro, como esa sangre de repente se tiene que distribuir a otros vasos, en esos vasos se va como a aumentar la retención de dióxido de carbono, lo que va a aumentar el gradiente, lo que va a aumentar la difusión de CO2. ¿Seguro? No, yo la verdad que voy a tener que leer otra vez el archivo que mande usted, profe, porque quedé medio colgado en esa última parte, pero lo leo y cualquier cosa le consulto. Por ahí, si lo buscan, está en el capítulo de regulación de la ventilación alveolar en el boron, porque es como algo más de fisio, no sé si es fisiopatología.
En el Boron está re bien explicado, igual lo del pH con el aumento de la frecuencia respiratoria, el caso de POC y demás, también está explicado re bien ahí, pero este es más oficio. Por eso les pregunté si habían cursado oficio, pero bueno. Es que cada año oficio se da de una manera distinta. Es muy Tal raro cual, que pero este año tengamos algún ejemplo. Por ejemplo, cuando yo la cursé se hizo mucho hincapié en lo que es la microbiota, después la recursé y nunca llegás a tener, de lo que recuerdo, un caso ejemplo de POC y así. Es como que ves todos los sistemas pero nunca aplicado un caso. Entonces nunca lo terminás de entender. este año, por ejemplo, cambiaron, creo que Inmune está en el segundo cuatrimestre y es algo que cuando yo la cursé estaba en el primero con cardio y respi. Se le hacía como mucho hincapié y ahora todo eso lo dejaron acá y nada, por ahí hay gente que está cursando taller y estas cosas por ahí son como... ayudan bastante, creo. Mi plan de estudio fue muy distinto al de ustedes, por eso me cuesta a veces entender algunas cosas. Yo estudié en otra La universidad. parte fisio se cursa mitad de año, entonces te pasa el verano en el medio y después agarras la segunda parte Claro. de fisio. Se arranca a mitad de año y se termina a mitad de año. No lo entiendo, pero bueno. Entonces arrancamos taller B y estamos cursando la segunda mitad de fisio y estamos cursando fisiopatología sin entender por ahí algunos conceptos de fisio. Nosotros tampoco lo entendemos, profe, no se preocupe. Porque la verdad que para hacer fisiopatología tienen que entender fisio. Igual, ¿Por profe, qué? pasa lo mismo con patología, porque, o sea, la estamos cursando, pero mientras la cursás no alcanzás a estudiar las cosas. Entonces, por ejemplo, eso yo no sabía lo de las dos tipos de hipertrofia, no tenía ni idea. Y estoy cursando ahora patología. Pero Claro. no sé, no llego a estudiar. Como les dije el otro día, cuando estudien tienen que entender lo que leen. Si no, no tiene ningún sentido. Párrafo. Hay muchas formas de estudiar. Hay distintas técnicas para estudiar. No sé cuál usan ustedes. Cada uno tendrá su técnica. Pero bueno, ya están todas estandarizadas. Si alguna vez le leen o estudian tipos de técnica para estudiar, para que la redundancia, depende de la que tengan ustedes, traten de cuando lean, entender lo que leen. ¿Sí? Qué sé yo, hay algunos que hacen como una ojeada rápida y después hacen un proceso de scanning lento, otros que directamente hacen un proceso de scanning lento. Depende de quién sea. Ustedes tienen que leer un párrafo, entender el párrafo y dar una opinión sobre ese párrafo. Ese es el fin. Porque si no, hay veces que pasa que hay mucha gente que se la pasa 13 horas leyendo y después no entiende lo que leyó. Entonces, esta materia, para aprobar esta materia, ustedes tienen que entender lo que leen. Tienen que entender lo que pasa y preguntarse por qué. Che, no sé, ¿por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Lo mismo eso. Vas leyendo un párrafo y te dice, ¿por qué disminuye la difusión? ¿Por qué se afecta la ley de Fick? Ir preguntándose y tener una opinión de lo que van leyendo. Entonces, cuando uno tiene una opinión de eso que va leyendo, implica que pudo entender lo que leyó. Si ustedes hacen eso, se reciben sin estudiar casi. Se van a dar cuenta que la carrera no es tan difícil como parece después. Profe, ¿sabe que tenía una duda yo con Claro. la trombosis? Porque viste que dice que en las arterias profundas se produce el émbolo que llega hasta el pulmón. Pero ¿por qué en las superficiales no, si también se forman trombos? ¿O es porque sí o hay algún mecanismo que hace que no se libere? A ver, ¿qué piensan ustedes de eso? Yo tenía la misma duda. Las trombosis se generan en todas las arterias por igual, ¿eh? No tiene por qué haber una diferencia. La diferencia en sí es que las trombosis superficiales no se suele hacer absolutamente nada, entonces nadie le da pelota. La mayoría de las trombosis superficiales no se tratan. ¿Ustedes saben por qué tratás una TBP, una trombosis venosa profunda? Claro, porque puede causar un TEP. Las trombosis superficiales tienen un riesgo menos del 3 o del 2,9% de causar trombosis, de causar TEP.
solo las que están cerca del callado pueden causar TEP. Entonces la mayoría no le dan bola y no se anticoagulan, no se hace nada, solo control. Pero el riesgo es el mismo. Profe, a mí me quedó una duda, quizás leí mal el tema. Como que yo quería saber en realidad de la persona, pero no te lo dice el caso, como que yo estoy en realidad la embolia pulmonar en base a las 4 fases que se diferencian. A ver. Entonces, como que no me terminó, tengo un cuadrito con el resumen de la fase 1 y te va diciendo todo lo que va pasando, pero no terminé de entenderlo, de asociarlo con el caso. Si quiere lo leo, pero te da mucha información, pero bueno, es como que si no entendés los conceptos, terminás sin entender nada. Porque dice que, por ejemplo, la fase 1, que es la que yo creía que era de este caso, dice que un territorio pulmonar se ve desprovisto súbitamente de circulación pulmonar. Entonces los alvéolos correspondientes a las redes vasculares van a estar, que están ocluidos, van a recibir ventilación, pero no serán perfundidos, que es lo que yo decía. Entonces, como resultado, va a ser que no se efectúa un intercambio gaseoso y estos alvéolos que reciben ventilación y que no están perfundidos se van a comportar como un espacio muerto alveolar. Y dice que, ¿saben lo que es el espacio muerto? Sí, lo había comentado. De la el espacio muerto anatómico y el fisiológico. Bien. Entonces dice que en esta primera fase de embolismo pulmonar lo que pasa es que este espacio muerto alveolar va a ascender a un porcentaje alto porque el normal es del 29%. En el caso de las personas que tienen una embolia, aumenta del 42 al 60% ese espacio muerto alveolar. También dice que el aumento del volumen minuto respiratorio es lo más llamativo en estas personas. Dice, bueno, te dice que le realizan oxigenoterapia, que va a aliviar al enfermo, y después dice que la relación ventilación-perfusión para el pulmón va a estar en la primera fase de embolismo, la perfusión disminuye, entonces lo que aumenta es la relación BQ. Bien. ¿Cuál es tu duda sobre eso? Como que no termino de cerrar o no termino de entender todo lo que puede llegar a pasar, porque también dice que se puede generar no me acuerdo el nombre, ahí lo busco. Una atelectasia, ¿puede ser? O Perdón, justo me puse los auriculares, pues se me cargaron. ¿Cómo? Que se puede originar una atelectasia, ¿puede ser? ¿Qué es una atelectasia? Cuando no se puede insuflar correctamente el alveolo. A ver, ¿quién sabe qué es una atelectasia? Va medio por ahí, por lo que dijeron recién. Es un colapso. La atelectasia. Es un colapso. ¿Qué implica que sea un colapso? Que no haya ventilación. Que no haya ventilación. Exactamente. No hay ventilación. Es un colapso, depende en qué parte sea, generalmente en los bronquiolos, se colapsan y no dejan que ingresen a los alvéolos. Eso es una atelectasia. Lo que dijiste en la fase 1 está muy bien, es lo que viene pasando en el paciente. No entiendo por qué no. No entiendo dónde está la duda, por eso. O sea, yo cuando lo venías diciendo me venía imaginando a este paciente. De la instauración aguda, como dice, del trombo, que se presenta disnea, que mejora con oxígeno. Claro, y eso después sigue avanzando, o sea, las 4 etapas quiere decir el proceso completo si sigue avanzando. Obvio que sigue avanzando. Va a pasar sí o sí, claro, sí, pasa sí o sí por las 4 etapas. Yo quería saber como que en qué etapa se encontraba esta persona. A ver, seguí leyendo, a ver qué opinan los demás. ¿En qué etapa se encuentra? Claro, el segundo proceso, como lo característico, en la segunda etapa dice que se origina este reflejo broncoconstrictor y por lo cual el árbol bronquial va a disminuir su calibre
y si ese reflejo se hace más intenso, se puede originar lo que es la atelectasis. Después en la fase 3 dice que la admisión venosa hace su aparición, y por último en la fase 4, que si el émbolo no fue lisado y no es recanalizado, se establece lo que es la circulación colateral de origen bronquial por encima de la zona ocluida del émbolo. Son más largos el resumen, pero esas serían las 4 Entiendo. etapas. ¿Y qué pasa si el trombo se mantiene? ¿Qué empieza a pasar con las presiones? Y empiezan a aumentar, ¿o no? ¿En dónde? En el pulmón, después en la arteria o sea, pulmonar, y generan la dilatación del ventrículo. Pero el paciente creo que no tenía aumento del ventrículo, entonces por ahí puede ser que esté en la fase 1 todavía. Está en la parte aguda. Como dijimos siempre, el cuerpo somostático se termina adaptando a largo plazo. Si el trombo se mantiene, si la trombosis se vuelve crónica, si no se hace absolutamente nada, pues aumenta la presión y aumenta la presión en la arteria pulmonar. Y que aumente la presión en la arteria pulmonar hace que se traduzca al ventrículo derecho. Termina teniendo una hipertensión pulmonar con compromiso del ventrículo derecho a largo plazo, ¿no? Que no es lo mismo que pasa, como dijimos en un primer momento, cuando es un TEP masivo agudo, que el ventrículo derecho no se llega a compensar. Claro, ahora entiendo, la diferencia radica en eso, en si es algo más masivo o es algo que entre comillas, el cuerpo puede llegar a sostener a largo plazo. Claro, si es algo masivo no se sostiene a largo plazo. Los pacientes se mueren. En un TEP masivo, si nadie hace nada, el paciente se muere a las horas. Profe, pregunta, que en un TEP masivo puede pasar, o sea, yo lo pensaba el otro día, ¿no? Que debido a que disminuye lo que habíamos comentado antes, ¿no? Que disminuye el volumen de eyección, ¿no? ¿Puede llegar a provocar un infarto de miocardio? Porque si disminuye el volumen de eyección, las arterias coronarias se irrigan menos. Entonces, ¿eso puede ser un infarto de miocardio? ¿Cuándo se irrigan las arterias coronarias? Son las primeras En la diástole. en recibir Sí. sangre. ¿Y por qué si disminuye el volumen de eyección se irrigarían menos las arterias coronarias? Tiene que dar toda la vuelta para llegar a las arterias coronarias. Claro, no sería algo posible. No entiendo cómo llegás. No digo que no puede pasar, ¿eh? No entiendo cómo llegás. Claro, no había tenido en cuenta eso, que las arterias coronarias se irrigaban por diástole. Me había colado. Se irrigan con la relajación del músculo. La mayoría, no todas, pero las grandes se irrigan con la relajación del músculo. Las intrapicárdicas no. Eso les encanta preguntar en el final. Anótenlo. Después cuando hablamos de cardio se los digo de vuelta. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras dudas? ¿Qué algo quieran preguntar o que quieran sacar dudas de la materia? ¿No? No, que no, claro, que no se llega a dilatar. El cor pulmonar agudo no, en realidad no es cor pulmonar. El corazón pulmonar agudo lo que está diciendo es cuando el TEP es masivo y no llega a compensar. Es cómo se Profe, ¿a comporta el qué se ventrículo refiere derecho ante el aumento. Sí, ¿Qué se refiere cuando dice masivo? ¿Es el muy, TEP muy masivo, grande la obstrucción? claro, cuando es una de las arterias principales, cuando es la arteria pulmonar derecha o izquierda, o una de sus principales ramas, o la bifurcación de ellas. Después vienen las arterias subsegmentarias, después las subsegmentarias, que deja de ser masivo. Las segmentarias ya dejan de ser masivas, perdón. Acuérdense que la bifurcación es la misma que los bronquiolos. Se dividen de manera igual.
¿Qué más? ¿Qué más? What else? No, yo más dudas particulares no. Nada más. No, lo único que tenía duda era respecto a lo de la PCO2, pero después no. O sea, el caso en sí no. No es un caso muy complejo. Bueno, si no tiene nada más, nos vemos el lunes que viene en la sede de los Tordos a las 3 de la tarde. Dale, listo. Bueno, profe. Cualquier cosa Bien, tiene mi entonces. mail y me escriben al